Queridos todos, son 3:10 de la mañana, acabo de tener una charla con un grupo carismático de intercesión de Canadá, de habla hispana por supuesto, hablando sobre el combate, ¿no? La batalla del intercesor. Bueno, creo que puede ser de provecho, así que la charla la grabé y todo tiene que ver con todo, con nuestra perseverancia en la oración y todos tenemos que ser intercesores, todos tenemos que rezar por los demás. Así que ojalá les sea de provecho. Aquí se las dejo. Bueno, muchas gracias. Y bien, vamos a hacer algún aporte en lo que podamos con el tema que me han pedido, ¿no? El combate espiritual del intercesor. Bueno, se dedican a un ministerio tan importante como es interceder, ¿no? por las almas, por el bien de todos. Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Me parece importante empezar teniendo presente cosas que ya sabemos, pero que vale la pena recordar, ¿no? ¿Qué es interceder, ¿no? Bueno, somos intercesores, ustedes se dedican de una manera especial, ¿cierto? Pero todo cristiano, todo católico es un intercesor, porque todo cristiano o todo católico está unido por la comunión de los santos, estamos unidos a los demás y unidos a Cristo además. Y en esa tarea de interceder ante el Padre para alcanzar las gracias para toda la humanidad, para todos los cristianos, los que son ahora, los que son en potencia, es decir, que van a ser algún día y que necesitan nuestra oración. Bien, interceder, ¿no? Es abogar, es estar entre medio suplicando. Voy a hablar con alguien para que le alcance un beneficio a otra persona. Eso es interceder. O que si en el caso de los humanos intercedo para que lo perdone, para que... Bien, es ponerse entre medio y es buscar un beneficio para otro, ¿no? El intercesor no es el más importante. El intercesor, digamos, está como al medio entre dos y lo más importante son los dos entre los cuales él está, ¿cierto? De algún modo hay que olvidarse, para ser un buen intercesor hay que olvidarse de lo que somos, en el sentido de que el amor propio no tiene que estar. Yo estoy ante alguien, en este caso ante Dios, nada más y nada menos, suplicando por el bien de mis hermanos. Lo importante en ese momento es Dios, por sobre todo y siempre, y mis hermanos, por todos los que tengo que interceder, que no, es una tarea tan hermosa, tan importante y que pide tanta fe, ¿no? Digamos, por eso es una obra hermosa, porque no recordemos las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad son las más importantes, las que me unen directamente con Dios, y la intercesión me une directamente con Él por la fe, porque no puedo hacer una obra de intercesión si no tengo fe. No estoy haciendo una obra de misericordia material, que está muy bien por otro lado, pero esto es espiritual, me mantiene siempre en un ámbito justamente de fe. Bien, entonces el que intercede, digamos, tiene combates especiales porque tiene una misión especial. Entonces, bueno, los combates espirituales, ¿no? del intercesor, bueno, vamos a recordar qué son los combates espirituales, ¿no? Y en este sentido, recordemos bien que tenemos enemigos, ¿cierto? No es bueno pensar de que no hay enemigos, o sea, sobre todo lo que dice la palabra, ¿no? Con toda claridad, lo podemos leer y conocen el pasaje, simplemente lo traigo a colación, Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. O sea, ¿vamos a tener combates todos los cristianos, todos los católicos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque está como San Ignacio lo llama, ¿no? El enemigo de natura humana, el demonio, que no quiere nuestro bien y tampoco el bien de aquellos por los cuales intercedemos. Entonces, también si yo tengo esa misión especial de interceder, de rezar, bueno, obviamente que
al molestarme a mí, al lograr que yo no lo haga o no lo haga con todas las ganas, está también influyendo en otros. Por eso mientras más importante es la tarea que tengo que desarrollar, o mientras a más personas pueda llegar, más voy a tener, por un lado, más auxilio de parte de Dios, por supuesto, pero no olvidar que el otro, el enemigo, no va a estar contento con eso. Y bien, no hay que tener ningún miedo, ¿no? Obviamente, eso, en el combate la victoria es del Señor, pero no tener miedo no significa no ser consciente de que habrá combates, ¿no? Y los combates son a nivel, no hay que pensar en nada extraordinario, son los combates de las tentaciones, de la falta de fe, de la tentación de pensar de que no da resultado lo que pedimos. Bueno, pues ya hablaremos un poco más sobre eso, ¿no? La tentación que podemos tener, o dónde están los combates, pero fijemos en eso. Tenemos un antagonista, tenemos quien combata, y muchas veces también utiliza nuestra parte débil, de verdad, nuestra naturaleza caída, nuestras debilidades, nuestra pereza, obviamente, el demonio también usa de eso para... Bueno, y la tarea que tenemos que realizar de intercesión es la que se refiere en Ezequiel, ¿no? Viene hablando Dios de los crímenes de Jerusalén, estamos en el capítulo 22, y le va diciendo al profeta, ¿no?, todas las cosas que han hecho mal, y en un momento dice así en el versículo 30, he buscado entre ellos alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí, para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera, y no he encontrado a nadie. Bueno, habría que hablar bastante, ¿no?, aquí, porque es como que Dios está pidiendo a alguien que como que aplaque su ira, ¿no? La ira, cuando se habla de la ira de Dios, no es una ira como la nuestra, no es una manera figurada de decir Dios no se enoja como nosotros, como nos apasionamos, pero sí que hay un justo castigo de parte de Dios. Eso es cierto, no, como un padre, una madre, si ven que dos hermanos se hacen daño, va a tener que poner freno, y va a tener que... La misericordia y la justicia no están en contra, en pugna, ¿verdad? Mucho menos en Dios. Entonces hace falta almas que intercedan para que Dios sea misericordioso, más misericordioso que justo, por así decirlo. Es una manera media metafórica de hablar, porque Dios es infinitamente misericordioso e infinitamente justo. Pero obviamente que mientras más almas haya que intercedan, más gracias va a haber de parte de Dios para que los pecadores se conviertan, para que esa justicia de Dios, sea como, de algún modo, como diríamos, como protegida por su misericordia. O sea, suplicamos la misericordia al mismo Dios que tiene que hacer justicia, ¿no? Por eso dice ponerse en la brecha ante mí, ¿no?, para que no los castigue, ¿no? Es Antiguo Testamento, pero también obviamente que nos enseña el Antiguo Testamento. Y en este sentido, los santos han dicho palabras muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, Don Orione dice, ponme, Señor, en la boca del infierno para que yo por tu misericordia la cierre, ¿no? Ese deseo que tenían los santos de usar la misericordia de Dios para que todo se salve, ¿no? O San Pablo, que también llamativamente dice, yo quisiera ser anatema por los míos, o sea, en un exceso, por así decirlo, de su amor a su pueblo. Si tengo que ser anatema, si tengo que ser condenado por ellos, pero con tal que se salven, ¿no? Ponerse al frente de Dios y alcanzar todas las misericordias, todas las gracias de Dios para su pueblo. O como Moisés, que también lo tenemos, y es un pasaje muy conocido, cuando Moisés tiene que mantener sus brazos en intercesión, ¿no? Y que se cansan, y que bien peleando con los amalecitas, 17 de Éxodo, ¿no?, versículo 11 y siguientes. Y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba prevalecía Amalec. Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro, y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol.
Josué derrotó a Amalek y su pueblo a filo de la espada. O sea, ¿quién sostenía a los que estaban en la batalla? Sí, estaban en la batalla, pero eran los brazos de Moisés. Dios lo eligió a Moisés para que haga esa tarea. Si Moisés se le bajaban los brazos, no podían ganar la batalla. Entonces, si a los intercesores se le bajan los brazos, por así decirlo, si dejan de rezar, si dejan de interceder, si dejan de ofrecer, es cierto, no tenemos ante nuestros ojos así tan inmediatamente como Moisés podía ver quién ganaba la batalla y podían ver entonces cómo se daba de alguna manera causa-efecto directamente. Le tenía los brazos y empezaban a ganar, bajaban los brazos, pero sí tenemos fe y sabemos que nuestras oraciones son importantísimas, y si no lo sabemos tenemos que saberlo porque es la verdad. ¿Cuántas almas hay que dedican su vida solamente a rezar? ¿Cuántas contemplativas y contemplativos que solo rezan y ofrecen sacrificio por el mundo? ¿Cuántos? Y no llegamos a darnos cuenta, recién en el cielo vamos a darnos cuenta lo que eso hace en las almas, ¿sí? Y por supuesto entonces lo que hace cada uno de ustedes, cada uno de vosotros en esa tarea, que nadie la ve, solo la ve el Señor, pero que es lo más importante, que la vea Él y que Él bendiga y que Él devuelva en gracias por cada alma que se pone a interceder. O sea, es un mundo, el sobrenatural, que no llegamos a verlo más que por la fe, pero que la fe tiene que ser para nosotros, como se decía de San Juan Pablo II, la fe era su mundo más real, ¿no? Tenemos este mundo que se ve, que se toca, que vemos con estos ojos. Para Juan Pablo II, lo más real era lo que no se veía. Ese mundo espiritual, ese mundo de las almas, el mundo de las gracias de Dios, el mundo de Dios. Me contaba una religiosa hace poquito que la historia de un sacerdote que no llevaba una buena vida y había pedido ya que dejar el sacerdocio. Y ya estaba, bueno, todo listo, esperando, ¿no? Cuando uno pide eso al Vaticano, se demora, ¿verdad? Y bueno, y cuando llega el pedido de reducción del Estado laical, de que ya, bueno, hay que firmar, es un escrito muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, porque el sacerdote en principio después no puede ni dar catecismo, nada, o sea, no tiene que tener más contacto con lo magisterial, porque ha abandonado eso, ¿no? Ha pedido. Y cuando estaba por firmar eso que le había llegado al Vaticano, no me acuerdo la fecha, pero supongamos que era un 11 de noviembre a las 4:30 de la tarde, no me acuerdo, pero era un día exacto, porque él cuando estaba por firmar, le vino una cosa de decir, ¿qué estoy por hacer? ¿Qué? O sea, le vino como le cayeron las escamas de los ojos y... Bien, y bueno, y rompió en 1000 pedazos algo ahí, y empezó a tener una vida de fervor y de arrepentimiento, bueno... Y siempre se quedó con ese, supongamos, 11 de noviembre a las 4:30 de la tarde. Y años después se enteró que ese día, a esa hora, había muerto la Madre Maravillas ofreciendo su vida por los sacerdotes. Ese día, a esa hora. Cuando fue beatificada, él se enteró, o canonizada. Entonces, evidentemente que esa gracia que él recibió fue por la Madre Maravilla, que había ofrecido, que había intercedido. Había sido intercesora por... Van a saber cuántas otras gracias, pero en este caso las sabemos concretamente. Bien, entonces nosotros tenemos que tener una fe muy grande de que toda la tarea de interceder es importantísima y que, por tanto, no puede darse sin los combates propios que tienen las tareas grandes que Dios encomienda a sus hijos. Desde el pecado original, incluso antes, o sea, ya está el enemigo ahí tentando, y después el Señor dice, pon enemistad entre tú y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Hay una enemistad, y mientras más el alma busca a Dios, más luz hay de Dios, más fuerza de Dios, no hay duda, pero también más enemistad, ¿no? Porque si te acercas a Dios, prepara tu alma para la prueba. Y cada uno de ustedes que se ponen la tarea de interceder, obviamente que están acercándose más a Dios. O sea, no puedo pensar yo que puedo interceder por los demás si yo no estoy cerca de Dios. ¿Cómo hago? ¿Cierto? Me voy a poner a interceder
y no estoy en gracia de Dios, me tendré que confesar, me voy a poner a interceder y dejo la santidad y no quiero ser mejor. Todos tenemos debilidades, pero el tema es no pactar con esas debilidades, ¿cierto? Es una contradicción, digamos. Entonces se entiende que yo, si quiero interceder, lo primero que tengo que hacer es yo ponerme en el lugar que tengo. Si me tengo que poner delante del Señor, y para ponerme delante del Señor tengo que estar puro, limpio, purificado, perdonado y con ganas de ser mejor, de ser, ¿no?, con el favor, con la gracia de Dios. Bueno, me tengo que acercar a Dios. Si te acercas a Dios, prepara tu alma para la prueba. Y además me acerco a Dios no solamente por mí, que no es algo menor, es importantísimo, sino que me acerco a Dios por los demás. Y eso, por supuesto, que va a generar en este mundo de lo espiritual, del demonio y sus enemigos, va a generar molestia. Y bendito Dios por eso. No tenemos que tener miedo a alguna tentación. No pasa nada, digamos. ¿En qué sentido? Eso es parte del plan. Pero yo tengo que estar unido a Jesús. Y listo, las tentaciones se vencen y las pruebas y los combates se ganan. No podemos pensar en una cosa idílica, decir, no, mi vida espiritual va a ir siempre así, no voy a tener ningún problema, ninguna tentación. No. San Pedro dice por ahí, no os preocupéis por esos incendios que han salido entre vosotros. Puede haber tentaciones, pero las tentaciones no es pecado. Una tentación, un combate, tranquilamente a nosotros no nos va a pasar lo que a los santos, ¿no? Lo que los santos canonizados, digo, tenemos que ser santos, ¿cierto? Pero no sé, a un santo cura de Ars que el demonio no lo dejaba dormir de noche, ¿no? Y que una vez era el sacristán que dormía con él y toca la puerta, había ruido y estaba la cama en el aire y ruido de cadenas. No, tranquilo, mañana va a venir un pez gordo. El otro día llegaba uno que hacía años que no se confesaba, ¿no? O el Padre Pío, una vez lo escuché en un audio de un franciscano que lo contaba en primera persona, que llegó a un convento, era jovencito él, y escuchó arriba, en el piso de arriba, que había como un ruido muy raro, una lucha. Entonces, bueno, esperaron un ratito y se fueron los franciscanos, todos los que estaban ahí al piso de arriba. El Padre Pío estaba agitado en el suelo y había estado peleando con el demonio, mano a mano. Bueno, son cosas muy particulares que no hace falta que nosotros las tengamos así, pero sí que tenemos combates y luchas y tentaciones, y parte de lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer dónde está mi lucha, dónde estoy siendo combatido, ¿no? Porque si no sé quién me está atacando o cómo me está atacando, ¿cómo me voy a defender? Y no solamente directamente en la intercesión, decir, bueno, no, ahora estoy desganado para rezar, me falta fe, o bueno, sí, obviamente que es una cosa, pero digo, me va a molestar en toda la vida que me pueda molestar, ¿sí? Digamos, y en este sentido, lo que nos enseña San Ignacio en los ejercicios es una cosa única, ¿no? Es decir, bueno, a ver, los pensamientos, el discernimiento de mis pensamientos, todo pensamiento que me quita la paz, no es de Dios, ¿no? Entonces el demonio, si no puede hacerme malo, si no puede hacerme pecar, me va al menos buscar que yo no esté en paz. Porque si me quita la paz, ya, ¿no?, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Tenemos que tratar de estar en paz. Que tengamos que tomar la cruz y seguir a Jesús, eso no hay duda, que el renunciamiento, cruz, pero no es lo mismo eso que la falta de paz, ¿no? La paz es un fruto del Espíritu Santo. Y no hay que esperar la paz así que caiga del cielo directamente, o sea, como dice el dicho, no, Dios me puede dar una gracia especial y bendito Dios por eso, pero el dicho, ¿no?, latino, si vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Tenemos que estar alertas y tenemos que combatir, en el sentido de que este pensamiento que me quita la paz, lo ubico, lo identifico, a ver, no tengo un diálogo, porque tranquilamente eso es del demonio. O sea, que se me tiene que aparecer el demonio, no, va a combatirme por los pensamientos. San Ignacio, aquí, yo estoy en Manresa, ¿no? Aquí vivió San Ignacio casi un año, aquí escribió los santos ejercicios, entrando a una iglesia, él llevaba una vida de mucha penitencia, aquí rezaba 7 horas por día de rodillas, bien, y dice él, entrando a una iglesia, le vino un pensamiento recio que le molestó. Un pensamiento, no se apareció el demonio, pero ese pensamiento era del enemigo.
Y el pensamiento es el siguiente: ¿cómo vas a resistir 30 años que te quedan de vida? Tentación de futuro. ¿Quién no tiene tentaciones de futuro, cierto? Y él dándose cuenta que el enemigo, eso es importante, ¿eh? Dándose cuenta que era el enemigo. Claro, si uno no está atento, parece que es un pensamiento que vino, se me vino una idea. Sí, dándose cuenta, respondió inmediatamente. ¿No? También eso, no hay que achicarse ante la tentación, no tengo una hora de vida, me voy a preocupar de 30 años. Y quedó totalmente en paz. Pero digo, es un pensamiento, un pensamiento que si yo empiezo a dialogar, 30 años, en el caso de 30 años de vida, tengo hambre, no sé, tengo estas cosas. Bueno, ¿qué hubiera hecho? Al menos hubiera perdido el tiempo. ¿Ah? Por eso el discernimiento en el combate no es poco importante, ¿no? Porque tenemos que saber que hay ciertas reglas que conocer de nuestro enemigo y que Dios nos va a dar toda la fuerza para poder resistir y todo. Pero, como bien dice, ¿no? Esto es de Santo Tomás, pero Pablo VI lo trae como ya una verdad teológica indiscutible. Además, Santo Tomás es Santo Tomás. Que la gracia supone la naturaleza. O sea, Dios me quiere hacer santo y Dios quiere que yo ayude a otros a ser santos. Bien, pero yo tengo que poner lo que está de mi parte, ¿no? La gracia que Dios me va a dar para que yo progrese, para que yo ayude a otros, para que no quita que yo tengo que libremente cooperar. Eso es un misterio, la relación de gracia y naturaleza, ¿no? La obra de Dios en mí y lo que yo tengo que... Pero ese misterio es un misterio que no llegamos a entender del todo, pero sabemos que lo que dice San Agustín, ¿no? El que te creó sin ti no te salvará sin ti. ¿No? Yo tengo que poner lo que está de mi parte. Y poner lo que está de mi parte significa sobre todo poner, no los brazos, que obviamente que si tengo que hacer cosas por el Señor, los haré como los brazos, pero digo, es mi espíritu el que tiene que ¿no? Mi alma, mi inteligencia, mi voluntad, estar atento a ese mundo, usar mi razón, iluminada por la fe, movida por la gracia. Pero este mundo que nos quiere atontar tanto, no todos los medios de comunicación, que en sí mismos no tienen nada malo, pero cuánto impiden que uno piense, que uno... Bueno, entonces usar mi entendimiento y decir, a ver, ¿dónde estoy siendo atacado? El discernimiento, el examen de conciencia, porque toda la vida de un intercesor está en juego en su intercesión. O sea, no es que me voy a poner a interceder, me voy a poner a rezar por alguien y en ese momento, yo en el momento de la oración, es como alguien me preguntaba hoy, Padre, ¿cómo crezco en mi vida espiritual? Yo quiero sentir esa unión con Jesús. Y yo decía, sí, está muy bien, pero eso no es como una fórmula, así tengo que hacer esto y esto. Es que mi vida de oración es mi vida con el Señor. Yo todo el tiempo estoy forjando esa unión con el Señor. No es solamente cuando rezo, todo el resto de mi día y de mi vida y de mis intenciones. ¿No? Hay un libro muy hermoso de Boylan, que es un irlandés, el abad de un monasterio, que se llama Dificultades en la oración mental, ¿no? Y él habla justamente las 4 purezas, dice él. O sea, cómo mi vida de oración mental, de oración, la oración de intercesión también obviamente entra aquí, depende de 4 purezas, es decir, bueno, a ver, de mis intenciones, de mis pensamientos, ¿no? de todo el resto de mi día. Yo voy forjándome el momento de oración, todo el resto. Es como nos tratamos entre nosotros. Yo no puedo a una persona tratarla mal todo el día y después en un momento, a la noche nos sentamos a cenar y ahí la trato bien. Y todo el día la trate mal. Es esquizofrénico, ¿no? O sea, no puedo olvidarme de Dios y listo, o hacer algún pecado y después pensar que voy a ponerme a rezar y mi intercesión va a ser... No. Todo el día estoy siendo intercesor, porque todo el día con mis obras influyo, en el sentido de la comunión de los santos, hasta puedo rezar mientras estoy haciendo otra cosa, y además que todo el día estoy preparando el momento en que yo soy intercesor. Todo el día estoy mejorando en mi vida espiritual, amando más a Dios, que eso en el momento de rezar se va a notar, el Señor lo va a notar, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué los santos pueden conseguir lo que quieran de Dios? ¿Por qué? O sea, hasta santa envidia da, digamos, se cuenta la vida de San Alberto Hurtado,
es un santo chileno, yo viví 8 años allí, que una vez fue a pedirle, tenía una obra de caridad muy hermosa, todavía existe el Hogar de Cristo, ¿no? Atienden a pobres, gente de la calle, y se extiende por todo Chile. Y fue a pedirle a una señora que le ayudara económicamente. Y la señora le dijo, sí, padre, pero yo quiero una hija religiosa y un hijo sacerdote. Bueno, le dijo el padre Hurtado, se fue y volvió al otro día y le dijo, gracia concedida, deme la ayuda. Entonces ella confió en él, le dio la ayuda que necesitaba, que no creo que haya sido poca, digamos, porque bien, y cuando nos contaron esto, otro sacerdote se lo contaron, y un pariente, y me lo contó él a mí, obviamente esa señora tenía un hijo sacerdote y una hija religiosa. ¿Qué tiene el padre Hurtado? ¿Por qué puede un santo hacer eso? Porque es amigo de Dios, porque vive para Dios, porque tiene, ¿no? ¿Por qué puede interceder así con esa eficacia? Bueno, de eso se trata, ¿cierto? Pero eso es toda mi vida, no puedo en un momento, toda mi vida se va forjando en ese trato, en esa relación con Dios, en esa unión con Dios, empezando, como decía al principio, de evitar el pecado, ¿no? Evitar el pecado, en el sentido, incluso tratando de buscar, ¿no? Hacían al comienzo una oración pidiendo la unidad, qué importante es eso, ¿no? La unidad. Si cambiando lo que haya que cambiar, por ejemplo, nosotros somos religiosos, y a nosotros se nos enseña que el primer apostolado que tenemos nosotros como religiosos es mi compañero de misión. Yo no puedo pensar que voy a hacerle un bien a la gente donde estoy misionando si no me llevo bien con mi compañero de misión. O sea, si yo no tengo caridad con él, o si estamos enojados, estamos peleados, ¿cómo Dios va a bendecir esa misión? La caridad, la primera caridad, incluso el testimonio que se da, ¿no? Entonces también en ese sentido buscar la unidad, la caridad ayuda a la intercesión en lo personal, porque me dispongo mejor, porque he sabido perdonar, porque he sabido ceder, porque he sabido callar, que es tan difícil, ¿cierto? Porque he sabido olvidar en el sentido de, bueno, no pasa nada, porque hemos practicado la humildad. Eso influye ante Dios, en el sentido, ¿quién le está pidiendo a Dios? Es alguien humilde, alguien que mientras más parecidos seamos a Jesús, ¿cierto? Y por otro lado, la unidad hace la fuerza, es un grupo que está unido, unirse en súplica tiene muchísima fuerza, ¿no? Donde dos o más estén unidos en mi nombre, ¿no? Hay algo ahí, el Señor nos lo dice, ¿no? Y bueno, la unión, además que son más de uno los que están en varios lugares aquí de lo que estoy viendo, y están unidos virtualmente, pero unidos, tiempo real. Mientras más caridad hay, digamos, la caridad une, pero de verdad. Entonces, bueno, eso es algo que sabemos y que lo podemos ver también en cosas más fáciles, más tangibles, pero veámoslo en esto también, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la vida espiritual está involucrada en la oración y la vida del grupo, en la unión del grupo, el amor entre nosotros, el perdonarnos, el ocuparnos del otro. Todo hace al oficio de quien intercede. Por eso digo, los santos tenían esa capacidad que uno, repito, esa santa envidia, y ¿cómo puede ser que venga y le diga gracia concedida? Nosotros, ¿cómo nos gustaría? Bien. Pero eso hay que ser amigos de Dios, y para ser amigos de Dios tenemos que amar mucho al prójimo, ¿no? Va todo unido. En nuestra intercesión, y en esto que digo, que lo digo muy fácil, saber callar, saber perdonar, hay mucho combate ahí, mucho combate, ¿no? Porque se dice así fácil, pero a veces detrás de un perdón hay lágrimas, hay mucha oración, hay mucho... ¿no? Pero cuánta bendición de Dios hay ahí. ¿Cuántas veces por no perdonar, por no olvidar, un miembro del grupo se va? Bien, todos somos, digamos, todo yo intercede y todo el grupo, ¿no? En ese sentido tiene que haber mucha fe y mucha escritura, en el sentido de a ver, ¿acaso el Espíritu Santo descendió sobre Pedro solo? No, estaba todo el colegio apostólico, ¿no?
La importancia de cada uno la tiene, pero la importancia del grupo no la podemos, en ese sentido, no la podemos olvidar, ¿no? Y repito, mucha lucha hay para eso. No es fácil querernos porque somos como somos. Pero bendito Dios que somos como somos, ¿cierto? Porque justamente nos ayuda. Una vez un santo que le dijeron, en ese convento de monjas, no sé la historia, la escuché una vez, ¿no? Pero en ese convento de monjas son todas santas. Y él dijo, manden ya a una pecadora. En el sentido de que, claro, hace falta, las diferencias que tenemos entre nosotros nos hacen bien, nos hacen crecer. No hay que verlo, que dice, uy, si tal persona que me cae mal o pienso distinto que yo, fuera de otra manera, todo sería más lindo. Sí, pero es un pensamiento tanto humano eso, ¿no? Nosotros no somos un club de amigos, somos un grupo espiritual, católico, entonces si hay diferencia, bendito Dios por la diferencia, porque nos hacen trabajar las virtudes, nos hace amarnos más, nos hace amarnos con caridad sobrenatural, no con algo solamente humano, porque nos llevamos bien, no, lo amo por amor al Señor, y eso hace que yo pueda rezar mejor, que pueda interceder mejor. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés pudo hacer lo que hizo, ¿no? De mantenerlo? Dice la Escritura, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que hombre alguno en la faz de la tierra. Y si bien, como si dice Santo Tomás, la humildad mira primeramente a Dios, ¿sí? Obviamente la humildad es primero ante Dios, pero por humillarme ante Dios me humillo ante el prójimo. Por esa humildad ante Dios me humillo ante el prójimo. Nadie va a decir, soy humilde ante Dios y nada más, y los otros que no me miren que yo soy. No, la humildad se muestra en el prójimo, ¿no es cierto? Parecido a la caridad, ¿no? Es decir, nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama al prójimo a quien ve. Nadie puede decir que es humilde ante Dios si no es humilde ante el prójimo. Entonces, bendito Dios, la diferencia que tenemos, que nos cuesta un poco tratarnos, que a veces hay que morder la lengua, y que bendito Dios, porque eso nos va labrando, nos va purificando. Si no, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cierto? ¿No? Si el agua está estancada, se pudre, ¿no? Si no se mueve. Entonces, si la vida espiritual está ahí, bueno. Ahora, si el agua corre, no se pudre, pero si tiene piedras, es cristalina. El agua que no tiene piedra, por lo general, viene con tierra, las piedras, no sé qué harán, ¿no? Yo no conozco de estas cosas, pero uno ve, el agua de los ríos que vienen con piedras están más cristalinas. Bueno, si sirve el ejemplo, ¿no? Lo que hace que nosotros tengamos esos roces, que tengamos que luchar, nos va purificando, nos hace mucho bien. Y uno lo ve en la vida de los santos y da una envidia también, si cómo lograron, ¿no? O sea, para que haya un problema, el problema es entre dos, ¿cierto? Si yo tengo un problema con alguien, no puede ser la culpa del otro solamente. No, porque en definitiva, con un santo no se puede discutir. No se puede discutir, ¿no? Porque el santo es humilde, el santo se calla, el santo... Bueno, entonces, nada, buscar eso. Y todo esto que estoy diciendo tiene mucho que ver con el poder que va a tener nuestra oración. Porque desde la santidad, Bien, digo algo más con respecto a la confianza que tenemos que tener al pedir, en este sentido, y después termino diciendo algo de nuestro Señor Jesucristo. Bien, tenemos que tener mucha confianza, y en este sentido hay que vencer la falta de fe, vencer el juzgar con criterios humanos, con criterios de... Estoy ante Dios, el Todopoderoso, tengo que confiar en que me ama, que me escucha, soy su hijo, y me ha dado esta misión, por eso estoy en este grupo, la misión de interceder, la misión de... Tengo que sentir esa fuerza, y si no la siento, tengo que saberla, porque el sentimiento puede estar o no estar, por un momento puedo estar más fervoroso, menos, y puede ser una prueba de Dios que no sienta tanto fervor, no importa. No depende mi oración de lo que siento. Si en un momento no siento, yo rezo igual, porque en definitiva la fe no es un sentimiento. Es cierto que el sentimiento San Ignacio va a hablar un poco de consolación, cuando mi vida interior redunda un poco en los sentimientos, ¿no? Que puede llegar hasta las lágrimas. Bendito Dios por eso y nos ayuda, pero si por el momento no está,
no voy a seguir, no voy a dejar, al contrario, como el Señor, ¿no? En la agonía, dice la Escritura, mientras más sufría, más intensa era su oración en el huerto de los olivos. No fue un momento fácil de oración del Señor ahí. Estamos nosotros intercediendo y tenemos que imitar a Jesús, ¿no? Si es más difícil la oración, más crucificada, tenemos que ponerle más intensidad. Bien, y en este sentido entonces, por un lado, digo, la fe que tenemos que tener es la fe en el que el Señor nos ha enseñado tan clarito en el Evangelio que se nos escapa, pero el Señor nos ha mostrado de una y mil maneras que hay que pedir, pedir y pedir. Nos ha puesto ejemplo el Señor, bueno, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. 3 veces lo dice, con una estaba bien, pero no lo dice 3, lo dice 6. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, el que golpea se le abre. 6 veces para decir lo mismo. ¿Por qué? Porque nos cuesta tener fe en eso. Y después la viuda, ¿no? La viuda inoportuna que va ahí, lo molesta al juez y el juez, si no le hace, porque el juez era inicuo, si no le hace justicia, porque al menos para que esta viuda deje de molestar. Miren el ejemplo que nos pone el Señor, si Él no es Dios, es infinitamente bueno, pero nos quiere poner el ejemplo que tenemos que ser así de testarudos, por así decirlo, como la viuda, en pedirle y pedirle y pedirle, ¿no? O el otro que va a buscar alimento, pan a la casa de su amigo y está durmiendo porque llegó su amigo de visita, entonces le dice, mira, no me moleste. Parece, en las casas en esa época parece que para levantarse uno tenía que levantarse toda la familia, porque cómo se acostaba, no sé qué. Entonces el otro dice, aunque si no le va a dar la comida, el alimento porque es amigo, se lo va a dar para que lo deje molestar. Obviamente Dios nos lo da porque es amigo, pero otra vez la insistencia en la insistencia, o sea, Jesús insiste en que insistamos, ¿no? Y acá a mí hay uno que me encanta, esto está en Mateo 9:23, dice el Señor, oh generación incrédula, versículo 19, un poquito antes, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Entonces, bueno, había un endemoniado epiléptico y le había pedido el papá a los apóstoles que le ayudaran con la situación y no habían podido. Y entonces le dice, tus discípulos han intentado, no han podido, pero tú si puedes, ayúdanos. Hay otra traducción que si puedes, haz algo. Y Jesús le dice, ¿qué es eso si puedes? Habría que haberlo, no es imposible imitarlo al Señor, habría que haber visto la cara de Jesús diciendo eso, que es, no la puedo imitar, no se puede. Pero ¿cómo si puedes? ¿Cómo? A ver, ¿no te das cuenta que yo soy Dios y puedo todo? O sea, no es mío, el problema es tuyo. Yo puedo todo, ¿no? ¿Cómo si puedes? Todo es posible para quien cree. Punto. ¿No? Entonces el problema es tuyo. Si tú crees que yo puedo, porque yo puedo, ¿no? Entonces, interceder así, con esa fuerza. O sea, sé que Jesús puede, sé que Dios puede escucharme, sé que puede escucharme no solamente, que puede obrar, ¿no? Vencer cualquier tentación de falta de fe, cualquier tentación de desánimo, cualquier tentación. ¿Por qué? Porque tengo fe en la palabra de Dios. Dice, bueno, y este hombre tuvo fe y consiguió lo que quería. Se puede leer también, el catecismo tiene un parrafito, el número 2610, que va citando frasecitas y poniendo nota al pie, parte de la escritura, que se las leo. Dice, del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo conseguiréis, ¿no? Marcos 11:24 dice así, por tanto os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo recibisteis y se os concederá.
Uno podría decir, Señor, te pido tal cosa. Gracias, Señor, por esto que te acabo de pedir, porque me lo vas a conceder. Digo, no estamos locos, ¿no? El Señor nos dice así, pedí como si ya lo habíamos concedido. Te pido, Señor, gracias, Señor. A ese nivel, ¿no? Tal es la fuerza de la oración, dice, sigue el catecismo y cita Marcos 9:23, todo es posible para quien cree, lo que decíamos recién. Con una fe que no duda, Mateo 21:22. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Que pidáis con fe. Tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret, Marcos 6:6, y la poca fe de sus discípulos, Mateo 8:26, así se admira ante la gran fe del centurión romano, Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se admiró y dijo a los que le seguían, en verdad os digo, que en nadie de Israel he encontrado una fe tan grande. Y también la fe en la cananea lo admira el Señor, Marcos 15:28. Entonces Jesús le respondió, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y quedó sana su hija en aquel instante. Solo la fe confiada entonces es la que nos alcanza de Dios lo que pedimos. Y en este sentido, hay un librito, casi que son unas hojitas, pero es un librito, el Tratado del Santo Abandono de San Claudio de la Colombière, que en un momento dice, ¿qué pasa cuando pedimos con confianza, pero no alcanzamos lo que pedimos? Dice él, yo si pido al Señor y no me alcanza lo que le pido, solamente me preocupo cuando dejo de pedir. Si yo no dejo de pedir, yo estoy totalmente tranquilo, porque sé que si no me concede lo que le pido, me va a conceder algo mayor, por eso está demorando. Y el ejemplo que pone, inmejorable, de Santa Mónica. Santa Mónica, ¿qué le pedía Santa Mónica al Señor? Le pedía la conversión de su hijo. Bien. ¿Qué le concedió el Señor? ¿La conversión de su hijo? Sí y no, porque le concedió mucho más. La tuvo 18 años más o menos rezando, llorando, pero le concedió que su hijo fuese San Agustín. Nada más y nada menos que un San Agustín. Y no hay un San Agustín sin una Santa Mónica, que bien se cumple aquí, ¿no? Detrás de un gran hombre y una gran mujer. No hay un San Agustín sin una Santa Mónica. Y no hay una Santa Mónica ni un San Agustín si el Señor no le hubiera demorado en dar lo que ella le pedía. Si le hubiera dado ahí nomás lo que pedía, que uno dice ahí nomás, quizás ahí nomás es un año. Si un año, hay que pedir un año algo, ¿no? Pero no, el Señor demoró, de algún modo juntó, y ¡fra! Lo hizo San Agustín. No, por eso dice San Claudio de la Colombière, ni un suspiro se le pasa a Dios. Cuando alguien tiene un deseo por un alma, un suspiro, ni eso se le pasa al Señor. Por eso, preocuparnos si dejamos de pedir. Cuando se le aparece el arcángel San Gabriel a Zacarías, ¿no? Que está sirviendo, ¿no? en el Santa Santorum, y le dice, Zacarías, vuestras oraciones o tus oraciones han sido escuchadas. Uno dice, uy, qué bien, ¿cómo lo escuchó? Sí, Zacarías te habrá tenido 60 años y no sé cuánto. ¿Y cuándo le habrá pedido a Dios ser padre, ¿no? ¿Cuántos años y cuánto tiempo hacía, digamos? Y bueno, y se lo concedió, pero claro, se lo concedió tarde para que sea un milagro. Y le dio un San Juan Bautista, ¿cierto? Entonces, no dejar de pedir. Y después uno puede decir, bueno, pero estoy pidiendo algo para alguien y está la libertad de la otra persona. Sí. Pero la libertad de la otra persona, esos misterios, ¿no? Otra vez, de la relación entre libertad y gracia. Dios no quita la libertad a nadie, pero obviamente que puede dar más gracias y más gracias y más gracias para que la persona, ¿no? Por eso un San Agustín y una Santa Mónica. Dios no le quitó la libertad a San Agustín, pero claro, le alcanzó su madre tantas gracias, que
El bien lo sedujo tanto, el Señor lo sedujo tanto, ¿no? Que por eso confiar que estamos juntando, y a lo mejor hay cosas que no las vamos a ver sino en el cielo. Bendito Dios. No importa si no la vemos acá. Total, la intercesión sobre todo es para eso. Podemos interceder por cosas más humanas, Dios nos deja pedir, y está bien, lo que queramos, lo que veamos que necesitan los demás, nuestros seres queridos, pero sobre todo, especialmente, lo que queremos es la salvación, la santidad y la salvación de los nuestros. Y en este sentido, si lo vemos en el cielo, los frutos, bendito Dios, con eso alcanza. Hasta esa fe tenemos que tener. Yo pido, ofrezco, pido, suplico, intercedo, lloro, doblo mis rodillas ante el Señor, etcétera, ante la Eucaristía, en mi casa, lo que sea. Yo sé que los frutos van a darse, no importa cuándo, ni si hasta eso hay que morir. Morir, digo, en el sentido de que me entrego al Señor, si no lo tengo que ver, no lo veré. Pero se dará. ¿Por qué? Porque me apoyo en su palabra, la confianza en su palabra, ¿no? Y en este sentido entonces estamos tratando de hacer lo mismo, porque nos estamos uniendo que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, Él es el Salvador, o sea, acá podemos pedirle al Señor, bueno, pero también nosotros estamos unidos a Él. Actualmente también es un misterio, ¿no? Pero un misterio profundísimo, la unión de nosotros con Jesús. Y Jesús vive intercediendo por nosotros ante el Padre. Y nosotros somos uno con Él. No es una cosa así metafórica, somos uno con Él. San Pablo tiene que inventar palabras para hablar de esa unidad. No existían, yo no las sé en griego, las sé en latín, ¿no? Pero no existían y las inventó, porque claro, dice, hemos muerto con Cristo. Nosotros lo decimos con varias palabras en castellano, pero en latín dice con mortui, no existe, en griego tampoco existía, ¿no? Con sepulti, fuimos sepultados con Cristo. Con resucitati, hemos resucitado con Cristo. Con sedere, estamos sentados a la diestra del Padre con Cristo. Entonces también tengo que sentirme unido al Señor, estoy participando en su obra de redención, en su obra de intercesión, en su obra, y dice la Escritura, no siempre interpelando pro nobis, no siempre está interpelando, intercediendo por nosotros. Yo me uno a eso, no estoy solo rezando, estoy en gracia de Dios, estoy unido a Cristo. Por más que estés solo en un momento, que no hay nadie rezando conmigo, la oración mía es la oración de Jesús. Y eso no es metáfora, es realísimo. Y ahí también viene, ¿no? Por eso dice Jesús, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Y en otro momento dice, todo lo que me pidáis en mi nombre. Ese misterio de que estamos unidos a Él, pero Él también es Dios. Entonces, pero eso tiene que aumentarnos grandemente nuestra fe. Bueno, y como si fuera poco, y con esto sí termino, tenemos a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen, ¿no? Si faltara algo en todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y en ese sentido la sabiduría de Dios, ¿no? Así como necesitamos en lo humano, necesitamos papá y mamá, tenemos amor de padre y amor de madre, y cada uno aporta lo suyo y no se puede, así como en la generación no se puede si un papá y una mamá, así también en la educación y todo, necesitamos el cariño de los dos y bien, Dios en cuanto tal no es ni hombre ni mujer, ¿no? Dios es espíritu, ¿cierto? Pero Dios hizo hombre, Jesús es varón, entonces nos ha regalado un cariño, un amor de mujer lo más parecido que hay a su amor, por eso entonces también tenemos ese recurso a nuestra madre, ¿no? La mediadora de toda gracia, digamos, cuántas veces la oración, ¿no? Es el rosario, ¿no? Qué hermosísimo interceder con el rosario. Sí, como hay un santo argentino, el santo cura Brochero, que hizo mucho predicando, sobre todo organizando, más que predicando, tandas de ejercicios espirituales, ¿no? Era diocesano, pero se había enamorado de los ejercicios de San Ignacio, bueno, y transformó su ciudad y todos los alrededores, y ya después de más de ancianito, y sobre todo que había quedado ciego por compartir con un leproso, le preguntaron, ¿y qué hace padre? Aquí estoy desgranando rosarios, uno y
otro, y otro, y otro, ¿no? ¿Cuánto, ¿no? Y era un hombre que había sido de tanta actividad, parecía un contemplativo. Lo mismo se dice de San Juan Bosco. Tantas obras, tantas cosas, y después ya además de viejito, una oración como si hubiera sido una monjita contemplativa toda la vida. Que en definitiva es lo mismo, porque también cuando hacía tantas obras tenía tanta oración. Lo que pasa es que no se lo veía porque estaba activo, pero su alma estaba unida a Dios. Y por eso entonces, bueno, ahí el rosario, hermano, no dejar de suplicar, no dejar de pedir a la Virgen, no dejar de... No, ella al pie de la cruz sabe cuánto le costamos a Jesús, a su Hijo, cuánto le costamos a ella, y eso hace de su poder de intercesión y de ocuparse de nosotros, le da un valor único, ¿no? Por eso sentirnos bien hijos, bien pequeños, y a nuestra Madre no dejar de suplicar su intercesión, su ayuda, su protección, y que nos vaya guiando también en nuestra oración para alcanzar todos los frutos que el Señor quiera, ¿sí?, dar a los demás por medio nuestro, ¿no? Seamos canales realmente de gracia y bendición para todos, ¿no? Que recién en el cielo, repito, vamos a poder valorar todo lo que hace quien intercede por los demás, ¿eh? Una obra callada, silenciosa, ¿no? Pero es así como se domina el mundo, de verdad, en el sentido de, ¿no? Porque las batallas espirituales se ganan ahí, se ganan sobre todo ahí. No se ven quienes ganan, ¿no? Los que no se ven son los que más hacen, ¿cierto? Muchas veces. Entonces, estar ahí al pie del cañón, firmes en la brecha, ¿no? Rosario en mano y suplicándole siempre al Señor, bendiciendo a todo el mundo y a todos los nuestros con nuestras intercesiones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. 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 Bueno.
Amén.